Hola, soy Dylan Blanco del curso 1103. Hoy vamos a hablar sobre los fundamentos generales de la programación con el lenguaje de Python. Python es el lenguaje de programación top 1 mundial. Se utiliza, en su gran mayoría, en aplicaciones web, desarrollo de software, machine learning y la ciencia de datos. Eso significa que el logo que utiliza Python. El logo de Python son dos serpientes. Su nombre no viene de las serpientes sino de una comedia que a él lo divertía, Monty Python. En febrero de 1991. Publicó la primera versión de Python, la 0.9, en Alt, que es lenguaje de programación de Python. Es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en las aplicaciones web, el desarrollo de software, la ciencia de datos y el machine learning, ML. Los desarrolladores utilizan Python porque es eficiente y fácil de aprender, además de que se puede ejecutar en muchas plataformas diferentes. Características de Python: un lenguaje sencillo, legible y elegante que atiende a un conjunto de reglas que hacen muy corta su curva de aprendizaje. Si ya tienes unas nociones de programación o vienes de programar en otros lenguajes como Java, no te será difícil de comenzar a leer y a entender el código desarrollado en Python. ¿Qué es una variable en Python? En Python las variables son etiquetas que permiten hacer referencia a los datos, que se guardan en unas cajas llamadas objetos. ¿Cuáles son las bibliotecas de Python más importantes y para qué se utiliza cada una de ellas? Learning, están enfocadas, de cara a la predicción de datos, a través del Big Data. Machine Learning, estas librerías son útiles para el Machine Learning, ya que mejoran el proceso de información y la resolución de problemas de clasificación y el análisis de regresión de datos. Cálculo numérico, preparan los datos y ofrecen atributos importantes para su cálculo. Visualización, sirven para entender y comprender los datos, de una forma más legible. Inteligencia artificial explicable, buscan resultados óptimos en la inteligencia artificial, llevando adelante diversas metodologías tecnológicas. Procesamiento de lenguaje natural, a partir del cálculo de frecuencias normalizadas, se construyen los modelos con datos de texto. ¿Qué es una función en Python? Es un bloque de líneas de código o un conjunto de instrucciones cuya finalidad es realizar una tarea específica. ¿Qué es una condición en Python y cómo se representa la condición? Es una expresión booleana que se evalúa como verdadera, true, o falsa, false. Se requiere el uso de dos puntos al final de la condición. Todas las líneas de código a ejecutar si se cumple la condición tienen que estar indentadas respecto a la sentencia if, que es un ciclo o bucle en Python. ¿Y cómo se utiliza en Python? El bucle o ciclo for se utiliza para iterar sobre un objeto iterable y ejecutar un bloque de código para cada elemento en la secuencia de dicho objeto. ¿Qué son operadores y cuáles son en Python? Los operadores son símbolos reservados por el propio lenguaje que se utilizan para llevar a cabo operaciones sobre uno, dos o más elementos llamados operandos. Operadores aritméticos es una operación dentro del lenguaje de programación. Toma dos operandos para poder realizar un cálculo y devolver el resultado de la operación. Operadores de comparación. Operadores de la comparación, menor que, mayor que, menor o igual que, y mayor o igual que, también conocidos como relacionales, comparan sus operandos. Operadores lógicos, se usan para combinar dos valores booleanos y devolver un resultado verdadero, falso o nulo. Operadores de asignación, aquí más es un operador de asignación, y el resultado se almacena en la variable a. Es lo mismo que a más 10.